Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, estamos bajo el tema de la serie Busca la sabiduría. Quisiera pedirle que fuera, por favor, al libro de Proverbios, un libro conocido precisamente por eso, de sabiduría, ¿verdad? Porque tiene unas enseñanzas muy prácticas. Proverbios capítulo 1, hay un pasaje ahí bien conocido por cada uno de nosotros. Vamos a tomar Proverbios capítulo 1. El tema de esta meditación: no aborrezcas la sabiduría. No aborrezcas la sabiduría, es bajo el tema al que vamos a meditar. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de la sabiduría. Ya este es el tercer mensaje que se va a predicar sobre este tema de la sabiduría. Busca la sabiduría. Y en los primeros mensajes se ha hablado acerca de lo que es la sabiduría. Pero también se habló acerca de las fuentes, de donde nosotros podemos también adquirir sabiduría. Es decir, la mesa está servida. Usted es el comensal, pero usted decide si lo hace para usted o lo rechaza. Pero como congregación necesitamos, ¿verdad? A través de nuestros líderes, que este tema sea predicado. Pero cada quien toma para sí lo que considera. Pero no siempre lo que consideramos es lo mejor para nosotros. Un hermano dice que su doctor le decía: mira, tienes que después de comer salir a caminar por 10 minutos para hacer una buena digestión. Entonces dice que él cada vez que comía se quedaba dormido 20 minutos. La información que el doctor estaba transmitiendo era buena y lo hacía con base en la salud del hermano. La responsabilidad de él era dar el consejo. Que él hiciera lo contrario ya era responsabilidad de él. Por supuesto, las consecuencias le vinieron al hermano de no atender el consejo que se le dio a tiempo. La palabra del Señor, este libro que usted y yo tenemos, es un libro que hasta el día de hoy no puede ser superado si unimos todos los libros que los hombres han escrito. Tiene más sabiduría que todos los libros unidos, porque es la palabra que viene de Dios. Y esta palabra la ha dado Dios para todo aquel que la quiera recibir. Usted y yo la tenemos al alcance. Entonces, hermano, pero el asunto es no solo conocer esta palabra, sino mostramos la sabiduría cuando nosotros actuamos conforme al consejo que la palabra nos da. Cuando nosotros decidimos rechazar ese consejo, pues debe de saber usted que las consecuencias van a venir a nuestras vidas. Como muchas veces nos ha acontecido, el doctor nos ha anticipado lo que nos puede acontecer, pero nosotros decidimos hacer lo que a nosotros nos place. Pero al final no es el doctor el que ha sufrido las consecuencias, sino nosotros. Entonces, hermano, Dios habla a nosotros de diversidad de temas.
Hay, hermano, un conocimiento de todo lo que usted quiera saber está en la palabra de Dios. Ahí usted lo puede encontrar. Cuando Dios, hermano, creó todo, hay una expresión maravillosa que Él utilizó y dijo, y vio Dios que era bueno. Era bueno todo lo que Dios había creado, porque todo lo que Él hace es bueno, es perfecto. Pero hermano, la única vez que encontramos que dice que no es bueno es cuando vio que el hombre estaba solo. Dice, y vio Dios que el hombre estaba solo, no se encontraba con quien comunicarse, nada. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí, hermanos, forma a la mujer y la da al hombre. ¿Para qué, hermano? Para que el hombre fuera un ser social. Los seres humanos somos seres sociales. Nos socializamos con otros semejantes a nosotros. Entonces, ahí, hermano, está la primera institución creada por Dios, el matrimonio. Y el matrimonio es bueno, porque es una creación de Dios. Y todo lo que acontece en el matrimonio, en el orden establecido por Dios, es bueno. La sexualidad en el matrimonio es buena. Y por eso, amado hermano, hay muchas congregaciones que no se predican acerca de la sexualidad, porque es un tema que lo consideran un tabú. No se puede hablar de eso. Por supuesto, si lo vamos a hacer de una manera vulgar, es mejor no hacerlo. Pero si lo vamos a enseñar conforme a la palabra del Señor lo enseña, es de mucha bendición para nuestra vida, porque es una palabra que viene de Dios. Dios no es indiferente. Nosotros somos los que, contaminados por el pecado, lo vemos mal, pero no es así. Dios no considera la sexualidad como algo malo, es bueno. Vaya ahí a Proverbios capítulo 5 para que vea, hermanos, lo que Dios nos enseña con respecto a este tema, y para que usted, hermanos, no vaya a revistas o a programas o a consejeros, sino que vaya a la palabra del Señor y vea que no es algo descabellado, no es algo vulgar. No, es la palabra. Mire lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Una manera más hermosa de decir la relación del hombre y de la mujer no existe. Esta manera es sublime, hermano. Como Dios nos está diciendo a nosotros que debemos de disfrutar en la relación que formamos cuando jóvenes, porque generalmente nosotros los casamos jóvenes. Entonces dice, te recreen en todo tiempo, en todo tiempo. Llegamos a los 40, nos debemos de recrear en esa relación, nos deben de satisfacer. Llegamos a los 50, llegamos a los 60, a los 70, nos debemos de recrear con esa mujer, con ese hombre que Dios ha puesto dentro del matrimonio. Debemos, dice el Señor, disfrutar esa relación, porque Él la ha establecido. Por supuesto, amado hermano, usted sabe que el anciano, pues, ya tiene sus maneras, ya tiene su condición,
ya no es lo mismo que cuando empezamos, a los 20 quizás, a los 25, a la edad que haya sido. No, la intensidad cambia, pero no la complacencia. La complacencia debe seguir siendo la misma, porque Él dice: recréate. Las caricias te satisfagan tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Debemos de estar completamente satisfechos. Nosotros no debemos de, como matrimonio, no debemos de estar buscando fuera de casa lo que allí tenemos, porque eso es lo que Dios nos ha dado para nuestro propio bien. Y esa es la manera como Dios la establece. Las relaciones más profundas que existen sobre la tierra, para mí son dos. La primera es la relación de Cristo con la iglesia. ¿Está de acuerdo? De Cristo con la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no somos personas dispersas. Cristo llama a su iglesia el cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos, nacimos a esa nueva naturaleza, nos unimos a ese ser, a ese cuerpo. Somos parte de Él. Aunque pertenezcamos a diferente denominación, esa denominación es una separación que el hombre la ha hecho, pero en la fe somos uno con Cristo Jesús. Entonces Jesús, enseñándonos a nosotros, el Espíritu Santo nos dice: ¿cómo ustedes, siendo miembro del cuerpo de Cristo, van a tomar este miembro unido a Cristo y lo van a hacer miembro de una prostituta? Así lo dice en 1 Corintios capítulo 6. Dice: ¿cómo ustedes van a sacar de aquí y se van a unir? Una, hermano, maravilla que nos presenta la Biblia en el libro de Génesis es que nos dice la palabra del Señor que cuando Adán recibe a Eva por esposa, dice que Adán conoció a Eva. ¿Qué entiende usted por conocer? Conocer no es que le supo el nombre, no es que la vio y dijo: es morena, es blanca, es rubia, es colocha. No es eso. Es un conocimiento más profundo, más íntimo, y eso se da en el acto sexual. Es ahí, hermano, donde dice la palabra del Señor que ya no somos dos, somos uno. Y cuando un hombre o una mujer se une a otro que no es su cónyuge o otra que no es su esposa, está siendo parte de alguien que no pertenece. Es como que usted integre en un sistema unas computadoras y a una de ellas la una a otro sistema. Ese sistema contamina a esta computadora. Después que viene y se integra al otro sistema, todo va a ser contaminado. Es por eso, hermano, que el matrimonio, cuando uno de los miembros falla, todo es contaminado. Porque nosotros producimos esa ruptura establecida por Dios. Y usted y yo, cuando estamos en el matrimonio, debemos de ser uno, ya no dos. Uno, hay una unidad que nosotros debemos de respetar. Y en esa unidad, hermano, debemos de estar de acuerdo. Los corintios se preocuparon por los problemas en el matrimonio y mandaron a preguntar a Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a esa iglesia en Corinto. Pero hasta el día de hoy esa palabra nos sigue hablando a cada uno de nosotros, porque es palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, vea lo que nos dice la palabra del Señor. Por si alguno estará pensando: este tema me parece que no. Bueno, escúchelo y después tome
lo que le corresponde a usted. Saque sus conclusiones, pero hágalo conforme el Espíritu Santo lo dirija también, no con sabiduría humana. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es ese deber conyugal que debemos de cumplir? Es el acto sexual. Entonces dice que nosotros, los hombres, no es una opción. No es si quiero, cumpla, es un mandato. Dios nos está mandando a nosotros y por supuesto también a las mujeres. Les está mandando que dentro de lo que Él ha establecido, nosotros debemos de cumplir. Fuera de ahí, quizás los jóvenes estarán diciendo, bueno, ¿y eso? No es para ustedes, si no están casados. No es para ustedes. Es para el matrimonio. Ya vamos a llegar a los jóvenes. Pero hermanos, nos está hablando a nosotros como padres, a los que estamos casados, para que llevemos una buena relación en el matrimonio. Porque como es una institución creada por Dios, por supuesto que el enemigo le tira con todo. Y nosotros necesitamos conocer, tener unos principios sólidos para tener disfrute en el matrimonio y que no sea una carga. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Mire. Y aquellos hombres de Corintios se alegraron. Te mereces un like, Pablo. Porque eso es así. Dijeron ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cultura patriarcal, donde el hombre ve a la mujer como un objeto sexual que lo puede utilizar y después deshacerse de ese objeto. Esa era la cultura, pero como la palabra no se sujeta a ninguna cultura, no se sujeta a ningún tiempo, la palabra del Señor trasciende más allá del tiempo y de la cultura. Porque, hermanos, dice lo siguiente: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Eso ellos estaban contentos ahí y estaban totalmente de acuerdo. Pablo no estaba diciendo nada novedoso ahí. Pero lo que le resulta chocante es, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Es que habla, hermano, claramente la palabra. Y ahí no hay que buscarle un pero. Dice que yo como hombre le pertenezco a mi esposa y mi esposa, el cuerpo de ella, me pertenece a mí. Yo soy dueño de ella, ella es dueña de mí. Entonces, hermano, en la cultura oriental estaban de acuerdo los hombres. Pero vengamos a la cultura occidental. ¿Qué están enseñando hoy en día? Que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede hacer lo que le plazca con él. Entonces ya no es el hombre el que tiene potestad, autoridad sobre ella, sino que ella puede hacer lo que quiera. Pero eso, hermano, es la cultura occidental, la cultura que le llaman moderna. Pero la palabra del Señor no lo manda de esa manera. La palabra del Señor manda que la mujer, al estar casada, le pertenece a su marido y el marido, al estar casado, le pertenece a su mujer. Así. Si hay un libro que habla de la igualdad, la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer, es la Biblia. La Biblia, hermano, nos deja claramente que somos iguales, que nuestro sistema reacciona de un modo diferente, que tenemos algunas diferencias, sí, pero delante de Dios somos iguales. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que nosotros en el matrimonio somos una unidad.
y como hijos de Dios dirigidos por lo que Él nos diga. Porque la cultura, la sociedad va a tratar de influenciar a su manera para tratar de desintegrar ese hogar. Dice ahí la palabra del Señor: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿De qué nos habla esto? De la frecuencia que se debe dar el acto sexual en el matrimonio. No debe de negarse, dice, ni la mujer ni el hombre. Por supuesto, hay tiempos en que no se puede dar. Pero dice la palabra del Señor que debemos de hablar, debemos de llegar a un acuerdo. No nos debe dar vergüenza. La mujer no debe tener vergüenza de su marido, de explicarle: mira, hoy no, por esta y esta razón. El esposo de la misma manera debe de hablar con su esposa y decir: mira, hoy no es el tiempo. Vamos a esperar un tiempo, pero debe ser un tiempo prudencial también. No debe ser tampoco que ustedes, pues, hay un año. No, hermano, no es así. Ahí la palabra del Señor lo dice despuesito. Mire lo que dice. Por algún tiempo, dice, de mutuo, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pueden ser otras razones, puede ser una enfermedad, ¿sí? Pero eso lo entendemos nosotros. Entonces, pero dice, una vez pasado eso, dice, vuélvanse a juntarse en uno. Vea cómo lo dice la palabra, en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Usted, hermano, debe de saber que no se puede detener y debemos de tener esa claridad dentro del matrimonio. Entonces dice allí, pueden suspender por un periodo de tiempo considerable. A lo mejor los más adultos pues es más prolongado, los más jóvenes es menos. Pero, hermano, va a depender del acuerdo en que la esposa y el esposo lleguen. Nosotros somos los que más debemos de conocer a nuestra pareja. Por eso cuando Adán llega dice la palabra que conoció a Eva, es por eso mismo, porque no se limita nada más a un acto sexual, sino a una profundidad de relación, una fusión íntima entre el hombre y la mujer, lo que sucede en el acto sexual. Entonces, amado hermano, cuando nosotros vamos entendiendo la manera en que Dios nos revela esta situación sobre este tema, vamos a tener la claridad, el entendimiento para poder aconsejar a los jóvenes, a nuestros hijos. Porque, hermano, el hogar, la amenaza que enfrenta los hogares hoy en día no es la pobreza, no es la enfermedad, es el divorcio. Es el divorcio. Porque si usted me dice no es la pobreza, mentira. Las condiciones económicas de donde nosotros venimos son peores de las que disfrutamos hoy. Pero nuestros padres, mis padres, 64 años unidos en matrimonio. Entonces no es la pobreza. Entonces, amado hermano, debemos de entender que la amenaza que estamos enfrentando, según las estadísticas de este año, de las parejas que contraen matrimonio, el 50% se va a divorciar. Es decir, de 10 parejas que se casen, 5 se van a divorciar. Estas 5 se van a aumentar en un 10%, es decir, una pareja más de 10 va a aumentar una más si los miembros de esta nueva pareja proceden de hogares divorciados.
De 10, 4 parejas van a sobrevivir, 6 se van a destruir. Las consecuencias no solamente son para esa pareja, las sufre toda la sociedad. Toda la sociedad, hermano, sufre las consecuencias del divorcio. Porque una familia desintegrada forma una comunidad desintegrada. Y una comunidad desintegrada va a formar una sociedad desintegrada. Entonces, amado hermano, debemos nosotros de prestar atención, porque las estadísticas también dicen que de ese 100% que se divorciaron, el 60% no recibieron consejo antes de casarse. Y el consejo hace una enorme diferencia. Porque de ese también se dice que de los que se divorciaron, solamente el 14% habían sido aconsejados antes del matrimonio. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de conocer, primeramente para ponerlo por obra nosotros, pero también debemos de saber, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, yo ya no tengo hijos a quienes aconsejar. Entonces, ¿para qué eso para mí? Pero la palabra del Señor nos enseña en Tito capítulo 2 que dice que las ancianas deben de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a estar sujetas a sus esposos. Usted, como miembro de una congregación, tiene una responsabilidad de poder aconsejar a las mujeres jóvenes. Y el anciano, por supuesto, también al joven. Pero, amados, si nosotros no conocemos, si nos da pena hablar de estas cosas, ¿cómo vamos a aconsejar a nuestros hijos? Si primeramente debemos de hablarlo entre los esposos. Y si 2 adultos no se pueden entender, ¿cómo vamos a transmitir ese conocimiento a unos adolescentes? Que los adolescentes vienen con preguntas bien directas y no se andan con rodeos. Entonces, para poder nosotros aconsejar, debemos primeramente conocer. Y debemos también de vivir lo que estamos aconsejando. Los enfermos muchas veces son los mejores consejeros. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a esa situación? Porque nunca quisieron prestar atención al consejo. Entonces después quieren estar aconsejando porque dicen, míreme a mí. Entonces, amado hermano, en Proverbios capítulo 6, vaya a Proverbios capítulo 6, dice la palabra del Señor, hablando al hijo. Todos los muchachos que están aquí, escuchen lo que Dios dice en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hay un respeto que los jóvenes deben de tener por ese consejo. Pero primeramente, la advertencia es para el hijo, pero lleva implícita una responsabilidad para el padre. Porque el hijo dice que va a escuchar el mandamiento ¿de quién? De su padre. Entonces el padre es el que debe de aconsejar. Nosotros como padres no podemos ser indiferentes a dar el consejo a nuestros hijos. Por supuesto, hermano, esto es bastante difícil porque quizás la formación cultural que nosotros hayamos tenido, lo normal que escuchábamos en nuestros países es que el padre le decía a la hija, no me vengas a decir cuando tengas novio. ¿Sí? No quería saber nada de novio. No se preocupe, la muchacha no le va a decir. Eso no significa que no lo va a tener. Porque, hermanos, nosotros pasamos ya por ahí. Y fue la misma advertencia que recibimos. ¿Obedecimos? No. Y es más, hermano, en muchas, lo he escuchado a padres dentro de las congregaciones que prefieren que sus hijas no tengan una relación de noviazgo con un joven de la iglesia. Porque no quieren ver eso.
porque les ofende. Entonces, ¿cuándo van a dar el consejo oportuno? ¿No sería mejor conocer quién es ese muchacho para decirle, mira, ese muchacho no te conviene por esta y esta razón? O si ese muchacho tiene buen testimonio. Y a los varones, nuestros padres decían, este no tiene nada que perder. Entonces, hermano, era una indiferencia total. Por un lado no querían ver la realidad y por el otro no querían tomar la responsabilidad. Ahora, hermano, ¿cuáles han sido las consecuencias? Porque el joven va a sufrir las consecuencias de aquel consejo que no recibió o el consejo que rechazó. Él es el que va a vivir las consecuencias. Pero a usted y a mí, Dios nos va a demandar el consejo que nos dimos. Porque nos pusimos religiosos y no quisimos hablar de estas cosas. Porque pensamos que era algo que estaba fuera de lugar. Por eso es que estos temas se hablan principalmente en los retiros de matrimonio y no a un nivel congregacional. Pero ¿por qué esconderlo a los adultos solamente si cualquiera puede tener acceso? Y si Dios no lo escondió, ¿y por qué nosotros lo vamos a esconder para hablar de esas cosas? ¿Por qué no mejor compartirlo y decirle al muchacho lo que enseña la palabra del Señor con respecto a su sexualidad? Porque vea lo que nos sigue diciendo. La advertencia que sigue dando la palabra del Señor en el versículo 21 dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, ese consejo no te va a dejar aunque no estés con tus padres. Aunque tus padres estén lejos de ti, pero el consejo que has recibido te va a guardar si lo pones por obra. Te va a hacer luz, dice el versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dígalo, hermano. Ahí está. Entonces, hermano, pero si nosotros no damos el consejo conforme a la palabra, ¿qué es lo que va a guardar a nuestros hijos? Si nuestros hijos, hermanos, están en una sociedad corrupta, inmoral, entonces, ¿qué les espera a ellos? ¿Qué es lo que les va a alumbrar en las escuelas? ¿Qué es lo que les va a alumbrar en la universidad? ¿Qué es lo que les va a alumbrar en el trabajo? ¿Qué es lo que les va a alumbrar en la sociedad? Es la palabra del Señor. Es por eso que nosotros debemos de dar la palabra del Señor. No debemos de ignorarla. Debemos de transmitirla, porque si ellos van a poner por obra esta palabra, les va a ir bien, porque la garantía del Señor nos dice que ella te va a guardar. Dice el versículo 24, para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Le está hablando al joven que si pone por obra estas palabras, no va a ser tan fácil o no va a caer en la inmoralidad sexual. Porque la inmoralidad sexual le va a traer graves consecuencias a su vida. Te va a evitar caer en manos de aquella mujer que te adula, que te habla bonito. Debes de saber que esa mujer, independientemente de tu opinión, joven, es una prostituta. Así lo dice la palabra del Señor. La mujer extraña, que en otros pasajes también se habla de la mujer extranjera, eran prostitutas. ¿Por qué lo eran? Porque en Israel, como nación, tenía prohibido la prostitución. Y si una israelita era sorprendida en ese acto, era muerta. Debían de matarla. ¿Para qué dice el Señor? Para que no las jovencitas no se prostituyan. Deben de quitar ese mal de raíz. Entonces, las que llegaban
a la nación de Israel eran las extranjeras. Y esas, por los motivos que tuvieran para prostituirse, pues para atraer al hombre, pues cuando usted quiere vender algo, lo presenta de la mejor manera. Entonces llegaban y hablaban cosas bonitas. Al feo le decían que estaba bonito. Al pelón le dicen que le falta todavía que le nazca el pelo. Bueno, al gordito que está bien próspero. Tendrán sus maneras de conquistar. Y el joven es propenso a caer en esa situación. Entonces la palabra dice que cuando nosotros damos ese consejo y ese joven se apropia de esa palabra, lo van a guardar. Es decir, es un joven que va a tomar buenas decisiones, que va a saber identificar a aquella muchacha que quiere que sea su esposa, que va a tomar una buena decisión la muchacha para aquel que quiere que sea su esposo. No se va a fijar en cualquiera. Y los padres queremos que eso pase con nuestros hijos. Yo creo que nadie quiere bueno, en mi caso tengo 2 varones, yo no quiero que se casen con cualquier muchacha, pues. Yo quiero que busquen primeramente una mujer que sea temerosa de Dios. Porque las demás cosas, hermanos, van a venir por añadidura. Pero, hermanos, ¿cómo estamos nosotros preparándolos a ellos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando a ellos? Una mala actitud de los padres, un consejo que es común. Dicen los padres, yo preparo a mi hija para que no dependa de nadie. Para que se valga por sí misma. Eso está bueno. Pero, hermano, debe de saber que eso trae consecuencias también. Porque si usted está con ese concepto, la está predisponiendo para el divorcio. Porque nadie le tiene que decir nada. Porque soy independiente, porque yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando una muchacha busca a alguien temeroso de Dios o un joven, aunque no tenga los bienes materiales, aunque no tenga la educación que quizás nosotros podríamos valorar como buena, pero le va a ir bien. Les va a ir bien porque temen a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a venir por añadidura. Entonces, lo que asegura la felicidad y la estabilidad del hogar no es la preparación nuestra con respecto a las cosas materiales, sino cómo estamos preparados con la palabra del Señor en el sentido espiritual. Dice el versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido, mire, a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Cómo ve usted un hombre enamorado? Puede estar a la vista, pero él no lo ve. La misma manera, la mujer cuando está enamorada no escucha razones, porque su alma es reducida. El hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra, que ha tenido la fuerza brutal, una fuerza desmedida, una mujer se lo durmió en las piernas. Una mujer se lo durmió en las piernas. ¿Por qué? Porque esa era mujer, lo que hablábamos anteriormente, tenía blandura de palabras. Lo sedujo a llevarlo a que él solito, él solo se entregara todo lo que Dios le había dado. Por eso la palabra nos dice, ella te va a guardar de la mujer extraña. Hermanos, queremos que nuestros hijos se casen con buenas esposas, con buenos esposos. Es la palabra, hermano. Allí está la clave, porque los humanos, si los apoyamos en los humanos, te van a dormir.
Eso fue lo que le aconteció a Sansón, se lo durmió Dalila. Y después solo tuvo que llamar a los filisteos, vuélenle su cabello, y hasta allí llegó Sansón. Entonces, hermano, no depende de lo listo que somos. Es que, hermanos, somos débiles y podemos caer. Entonces, cuando reconocemos esa debilidad, no vamos a confiar en nosotros mismos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es el consejo de la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, sigamos ahí. Dice el versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? No. Usted no puede tomar el fuego y no se va a quemar. Usted no puede entrar en la tentación y no va a caer. ¿Qué le sucedió a Sansón? No, primero comenzó a jugar con ella y la mujer se comenzó a hacer la víctima. Pero ella seguía. Lo mismo, hermanos, es el actuar de Satanás. Satanás se va a hacer el muertito, el que usted lo venció, pero luego va a regresar otra vez y va a regresar otra vez hasta hacerlo caer. Hasta que usted caiga. Porque el objetivo es hacerlo caer y traerle graves consecuencias para su vida. Y no solamente para su vida, para la vida de sus hijos, para la vida de su esposa, para la vida de la sociedad. Porque todos, amado hermano, resultamos perjudicados por las malas decisiones. Así, el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Esa es la recompensa para los adúlteros, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Vendrán consecuencias a nuestras vidas si desechamos la sabiduría que viene de Dios. Por eso el tema, no desechemos la sabiduría de Dios. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, no vas a quedar impune. No vamos a quedar impune. En tarde o temprano vamos nosotros a sufrir las consecuencias. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 4. En el versículo 23, vea lo que dice Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Guarda tu corazón. Ese corazón está en un lugar seguro si lo ponemos en las manos de Dios. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. Dame tu corazón, porque es Él el que va a tomar el control de todas nuestras emociones, sentimientos, impulso, voluntad. Él va a tomar el control de cada uno de nosotros. Quizás el joven puede decir, no, pero yo estoy joven y ustedes porque ya están viejos. Pero si tu corazón está en las manos de Dios,
no te va a mover nada de lo que este mundo te ofrezca. Por eso dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre todo lo que debes de cuidar. A veces cuidamos nuestro cuerpo, hacemos ejercicio, a dietas y toda cosa. Bueno, pongámonos en una dieta espiritual para guardar nuestro corazón, para cuidarlo, para ponerlo en ese lugar seguro. No debemos de rechazar el consejo que viene de la palabra del Señor. Si tenemos este libro, tenemos el mapa completito para vivir esta vida en paz y seguridad, pero también para llegar a la eternidad. Por lo tanto, amado, atendamos el consejo que viene de la palabra del Señor y no rechacemos su sabiduría. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.